precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu Buenos días, nombre. hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Les damos la más cordial bienvenida este día domingo, 21 de marzo del año 2021. Les damos la bienvenida a través de nuestro Facebook, un Facebook Live que estamos haciendo cada 8 días. Centro Cristiano Quirios Toluca, así se llama el Facebook, y nuestro canal de YouTube también es Centro Cristiano Quirios Toluca. Nos preparamos con una enseñanza para el día de hoy.
le puse el nombre de El porqué de las desgracias. Hemos vivido desde el año pasado varias situaciones, pero no es la única, no es la única desgracia o las únicas situaciones que han pasado en el mundo. Han pasado muchas más situaciones, entonces la cual vamos a iniciar y vamos a estudiarlo bajo la luz de la palabra, si ya estaba escrito todo esto, o es nuevo, o es la primera vez que lo vas a escuchar. Yo te invito a que inclines tu rostro para que iniciemos y que el Señor sea el que guíe nuestra boca, nuestros pensamientos y nos enseñe lo que tú y yo tenemos que aprender esta mañana. Amén. Señor Jesús, Padre, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre, Señor. Yo te quiero dar gracias, Padre, por este día domingo de marzo, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos, Padre, que tú seas el que nos muestre en nuestra mente, en nuestro caminar, Señor, esta enseñanza, que no nada más se nos quede aquí en nuestra cabeza, Señor, como información, sino que la bajemos a nuestro corazón para poder actuarlo, Señor, y que tú nos muestres, Señor, el porqué de tantas desgracias han pasado alrededor de estos últimos años, de estos últimos tiempos, Señor. Y queremos enseñarlo como tú lo enseñabas, Señor, hace 2000 años aquí en la tierra, a través de los hechos, Señor, a través de cosas pequeñas que han sucedido, Señor, y de todo lo que ha pasado últimamente. Lo ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos también. Amén y amén. Como les vengo comentando, es una enseñanza, una predicación, yo creo que en los últimos años de lo que ha venido sucediendo, realmente son unas desgracias. Vamos a estudiarlas, el por qué, si Dios las permite, o Satanás tiene mucho poder, o qué es lo que está sucediendo alrededor de estas situaciones. Pero créanme que en los últimos años hemos estado rodeados de muchas catástrofes, de huracanes, de terremotos, de muertes, de esta pandemia en estos últimos años. Siempre ha habido terremotos, siempre han existido los terremotos, siempre han existido los tornados, pero no como últimamente se han vivido. Ya tan repetitivos que han sido, ¿no? En esta semana, antier, el día viernes, a las 9 de la noche tembló, al otro día, el día de ayer sábado, hubo réplicas, nada más por decir, ¿no? Pero está temblando ya muy seguido, ¿no? Sí, se han ido empeorando cada vez con mayor fuerza va tomando todo esto, cada vez es más devastador las situaciones que van pasando, cada vez que van pasando por nuestras ciudades, por el mundo entero, ¿no? Cuando azotan realmente, vemos cada vez que son récord en todas estas mediciones que hay para todo esto, ¿no? Y algo que ha coincidido, algo que es una coincidencia, que pasa todo esto en diferentes partes del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, no es nada más que sucedió aquí en México, que sucedió en Chile, donde hay más terremotos, en Los Ángeles, en San Francisco, en Europa, no, sino realmente alrededor del mundo ya está globalizado también todo esto. Es algo muy tremendo. Y lo vamos a estudiar hoy a través de la Biblia, a través de la palabra, ¿no? Son demasiadas las tragedias que han sucedido en el mundo en los últimos años. Cada vez nos llenan de sorpresa, cada vez más de consternación de tantas muertes que ha sucedido, de millones de personas de muertes alrededor de este mundo, ¿no? Yo traté de enlistar algunos ejemplos, pero pues hay demasiados. Nada más voy a tomar 3, 4 ejemplos de lo que ha sucedido en los últimos años. Recordemos el tsunami que fue en Indonesia,
el terremoto que sucede en Sumatra. Eso ocurrió el 26 de diciembre del 2004. Fue un terremoto submarino con una medida en la escala de Richter de 9.3. Es el segundo más grande de la historia registrado. Esa medida de Richter marca su escala del 2 al 9. Entonces vemos que este es el segundo más grande. Midió 9.3. Perdón, es de la escala del 2 al 10. Perdón, dije del 2 al 9. Es una escala del 2 al 10. Este midió en esa escala de Richter 9.3. Fue registrado por el segundo de mayor duración. Duró mucho ese temblor en el mar. Fue de 500 a 600 segundos más o menos. Equivale a de 9 a 10 minutos y medio aproximadamente. Imagínense, 10 minutos de estar temblando. Fue algo muy, muy tremenda. Ahí realmente cuando nosotros vimos al otro día las imágenes de cuando el mar se desbordó, cuando entraba a los hoteles, en las playas, realmente hubo una consternación mundial, ¿no? Se dice que el mundo vibró 1 centímetro cuando sucedió eso. Fueron 10 minutos de estar temblando en el mar y se dice que el mundo se movió 1 centímetro, y así tembló. Imagínense los grados, a qué grado llegó esta desgracia, ¿no? Mató a gran cantidad de personas a su paso, inundó muchas comunidades costeras, ahí casi todo el sur de Asia se inundó, ya que sus olas llegaron a una altura de 30 metros. Incluyó Indonesia, Malasia, India y Tailandia. Fue algo muy, muy tremendo en el 2004. Hasta ya han sacado películas, ¿no? de ese hecho, ¿no? Que entró el agua muy, muy tremendo, ¿no? Hubo enfermedades al paso de todo esto. Hubo enfermedades como el cólera. Hubo mucha disentería en la población por la contaminación del agua. Todo el mundo andaba enfermo del estómago. La ONU declara ayuda humanitaria en ese momento mundial y la declara como la más cara hasta ese año, la ayuda humanitaria más cara que ha pasado en toda la historia, hasta el 2004. El resultado fueron 300,000 personas ahogadas, sin contar las millares de personas desaparecidas, millares, pero sí fueron 300,000 personas ahogadas. De esas 300,000 personas que se ahogaron, el 45% de los muertos fueron menores de 12 años de edad, fueron niños. ¿Por qué Dios permite esto, que los niños se mueran? Casi la mitad de estas personas ahogadas eran niños menores de 12 años. Estas interrogantes se hicieron saber alrededor del mundo, y más que nada en muchas comunidades religiosas. ¿Por qué Dios permitió que casi el 50% fueran niños? ¿Por qué Dios permitió esa catástrofe? Otro ataque muy conocido es el ataque a las Torres Gemelas. Ese fue otra desgracia. Fueron también conocidos estos hechos como los atentados del 11 de septiembre del 2001. Fueron 4 atentados terroristas. Fueron atentados suicidas, cometidos solamente en un día, en un total de 19 personas que pertenecían estas personas a la red yihadista de la Al-Qaeda. Secuestraron aviones comerciales para impactarlos contra diferentes objetivos. Se impactaron 2 aviones en el World Trade Center de Nueva York, y así es como destruyeron las Torres Gemelas, ¿no? Todo el mundo lo sabemos, lo hemos visto repetidas veces ya ahora a través de la televisión. Otro avión también el tercer avión es secuestrado
a las 9:37 de la mañana. Se impactó en el Pentágono. El Pentágono es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Está ubicado en Arlington, Virginia. Es una de las zonas más seguras en Estados Unidos, pero bueno, fue ahí se impactó ese avión. El cuarto avión fue el avión del vuelo 93 de United Airlines. Ese no alcanzó ningún objetivo. Se estrelló cerca de un campo, cerca de Pensilvania. Eso porque la gente que iba viajando logró llegar a la cabina de estas personas de Al Qaeda. Hicieron que cayera el avión un poco antes, ¿no? Murieron más de 3,000 personas en este ataque en un solo día. Más de 3,000 personas. Dejaron 6,000 personas heridas más en este atentado. Todos estos desastres, pues han sido, y acontecimientos, pues nos han dejado pensando, ¿no? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ha pasado esto? ¿O por qué permite todo esto, no? Todos estos también atentados son condenados inmediatamente por una organización mundial que es la ONU. Los califica, cada vez que sucedió esto, los califica como horrendos ataques terroristas, también estos hechos de septiembre en Estados Unidos. Horrendos ataques terroristas. También hubo otra desgracia, el huracán Katrina. Fue uno de los más destructivos que causó muertes en la temporada de huracanes del año del 2005. Exactamente el 23 de agosto del año 2005 se forma en las islas de las Bahamas y llega a la Florida. Ya era categoría 5 cuando llega a la Florida. Destruye e inunda desde la Florida hasta Texas. Toma un mapa y date cuenta qué distancia es, cuántos estados son, desde la Florida hasta Texas. Pasa destruyendo, inundando todas estas ciudades. Registra el mayor número de muertes en Nueva Orleans. El 80% de la ciudad queda inundada y quedándose así inundada varias semanas bajo el agua. Es considerado ese desastre de ingeniería civil en toda la historia de los Estados Unidos, así es considerado. Murieron más de 2,000 personas, hubo daños materiales que se estimaron más o menos en $110 millones, más o menos. Uno de los últimos terremotos también fuertes, muy fuertes, fue en Chile, en el país de Chile. Se dice que movió la inclinación del eje de la Tierra 8 centímetros, 3 pulgadas más o menos. Fue de 8.8 de la escala de Richter. Fue el 11 de marzo del 2010. Fue impresionante. Esto nunca había sucedido, que hasta la Tierra se inclinara 3 pulgadas, ¿no? 8 centímetros. Otro terremoto que recordamos mucho es el terremoto en Haití, el 12 de enero del 2010. Ese fue su epicentro, lo tuvo en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, con una magnitud de 7.3 en la escala de Richter. Ahí, fíjate, fallecieron 316,000 personas y 350,000 personas más quedaron heridas. 2 millones de personas se quedaron sin hogar. En el año 2017, el huracán Harvey, en la ciudad de Houston, Texas, duró, fíjate, desde el 17 de agosto al 3 de septiembre del 2017, repito, 17 de agosto al 3 de septiembre del 2017 tuvo de duración. Tuvo vientos de 215 kilómetros,
Durante un minuto se mide todo esto. En un minuto, 215 kilómetros por minuto. Hubo daños de más de 25,000 millones de dólares. Fíjate, afectó ese mismo huracán Nicaragua, Honduras, Yucatán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y obviamente Texas, ¿no? Fueron más o menos 60 muertos, considerándose ese uno de los huracanes más fuertes de los últimos 100 años. Repito, cada vez se ha empeorado los desastres naturales, las situaciones que vamos viviendo en el mundo. Otro huracán, el huracán Irma, sucedió el 4 de septiembre al 13 de septiembre. Sus vientos también estaban de 285 kilómetros por minuto. Hubo daños millonarios de 118,000 millones de dólares. Es más caro que el huracán Katrina. Costó más recomponer todas las casas, la ciudad, todo este detalle. Hubo 130 muertos, afectando también Puerto Rico, Cuba y la Florida. En Estados Unidos hubo 7 millones de evacuados por el huracán Irma. En CNN, en este noticiero mundial, comentaron que de Miami a Orlando, pues generalmente quien va en carretera de Miami a Orlando son 2 horas, 3 horas de distancia, y la travesía de muchos por querer huir, por querer escapar, fue de más de 30 horas de viaje, por querer escapar, por querer salir de este peligro. Aquí en México no ha sido también menos. Todos conocemos el terremoto de 1986 que arrasó con la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Pero el jueves 7 de septiembre del 2017, jueves 7 de septiembre del 2017, un terremoto azota Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y el Estado de México, ocasionado por la fractura de las placas. Esto fue a las 11:49 y 18 segundos. Tuvo una magnitud de 8.2 en la escala de Richter. El epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec, con 70 kilómetros de profundidad. 70 kilómetros de profundidad. Las víctimas fueron 120 muertos, 900 heridos, 2.500 afectados. Es el terremoto más fuerte registrados en México en los 100 años. El martes 19 de septiembre de 2017, a los 12 días que sucede eso, vuelve a temblar. Ahora a las 13:14, a la 1:14, fue una magnitud de 7.1. Afectó los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Murieron más de 350 personas, 150 personas quedaron desaparecidas. Algo que consternó mucho al pueblo mexicano fue el colegio Enrique Rebsamen. Ahí murieron 21 niños y 4 adultos, y dejó millares de afectados. El año pasado, bueno, en el 2019, empezamos a familiarizar con el virus COVID-19. Fue reportado por primera vez el martes 7 de enero del 2020 por el CDC de China. El CDC de China es el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, ya que el 31 de diciembre del 2019, en Año Nuevo, la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan, esto es en la provincia de Hubei, notifican 27 casos de un tipo de neumonía, así fue dado a conocer, de una etiología desconocida. No sabían de dónde provenía ni qué era. De esos casos que hubo, de esos 27 casos, 7 eran graves, eran muy severos
para el año nuevo del 2019, para amanecer el 2020. Fíjense, solamente un mes después, el número de infectados ya había sido aumentado a 9,692 casos. De esos 9,692 casos, 1,527 casos se enfermaron de gravedad al mes nada más. Se les vincula todos estos casos a que todos estos casos en realidad estaban vinculados, tenían una relación con un mercado en la ciudad de Guajanán, en Wuhan. Ahí se venden pescados, mariscos y animales vivos en ese mercado. Inmediatamente clausuran ese mercado como una medida de seguridad sanitaria. El 1 de enero las personas que trabajaban ahí en el mercado, dueños de estos negocios que vendían ahí, dieron positivo al 100%, toda esta gente que estaba en ese mercado, para este nuevo coronavirus, el coronavirus COVID-19. La primera muerte que hubo por este COVID-19 a causa de este virus se reportó el 11 de enero del 2020. Los primeros síntomas que dan a conocer es fiebre, tos seca, dificultad para que tú puedas respirar, te da mucha fatiga, pérdida del sentido del gusto y del olfato, te da diarrea, te da conjuntivitis, dolor de garganta y te falta el aire. Son los primeros situaciones que nos anuncian, que empezamos a investigar, ¿no? ¿Por qué suceden estas muertes, no? Inmediatamente se recomienda que si sientes tú estos síntomas, quédate en casa, que te quedes en tu casa, y que si tu sintomatología es más grave, que vayas al hospital, así nos los decía, ¿no? El 11 de marzo del 2020, apenas acabamos de cumplir un año, se declara pandemia a través de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Nos recomiendan que nos lavemos las manos muy bien, nos enseñan cómo tenemos que lavarnos las manos, cuántas veces al día, que nos cubramos la boca, la nariz al estornudar, el famoso estornudo con el antebrazo, ¿no? De etiqueta. Que te evites tocar la cara con las manos, empezamos a escuchar que mantengamos la sana distancia de 1,5 metros entre otra persona, otro 1,5 metros cuando salgas a hacer algunas compras o algo así, que no asistamos a actos públicos, que no salgan más de 2 personas de la casa, y que te estés desinfectando con alcohol en gel constantemente, ¿no? Que cocinemos también muy bien las proteínas de los animales, ¿no? Fue lo que la ONU inmediatamente nos recomienda, y que usemos cubrebocas, que nunca te lo quites el cubrebocas. A la fecha del día de ayer, 20 de marzo del 2021, van más de 3 millones de muertes por COVID-19 y siguen en aumento. En México estamos por pegarle a las 200,000 muertes. ¿Por qué las desgracias? ¿Por qué estas afectaciones que han ido empeorando? Todos estos desastres y acontecimientos nos tienen que recordar varias verdades, las cuales las vamos a estudiar hoy. En primer lugar, dice Hebreos 9:27, fíjate lo que dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Todos nos vamos a morir, es una realidad, es una verdad, nacimos para morir. Es necesario que todos muramos, así está escrito, es necesario. Vivimos en este mundo que cada día que pasa estamos envejeciendo, cada día llegas a los 50, 60 años, ya no ves bien, ya no ves de lejos, ya si manejas, ya en la noche ya no alcanzas a ver los carros. Estamos envejeciendo cada día más. Así está escrito de que todos tenemos que morir. Pero dice la Biblia que cuando tú y yo vayamos a morir, que nos espera un juicio. Viene un juicio. Así que deja afuera si tú crees que existe una reencarnación,
No existe el purgatorio tampoco, no existe el purgatorio. No hay un lugar intermedio, nos enseña la Biblia. Dice que tú mueres y que inmediatamente vas a un juicio. Y en el momento que tú mueras, de la fea forma que haya sido, yo te puse unos ejemplos, a lo mejor puedes morir en un temblor, un avionazo, te subes a un avión, te mueres, un accidente vial, una enfermedad, un COVID, o como Dios quiera, o por cuestiones naturales, por tu edad, llegues a morir. Pero de que vas a morir tú y yo, vamos a morir un día. Pero lo que nos tiene que importar que inmediatamente te vas a enfrentar con un Dios vivo, inmediatamente que tú y yo muramos. Un Dios como juez o un Dios como tu Salvador. Y eso depende de ti y de mí. ¿Cómo te quieres enfrentar a ese Dios? ¿Un Dios que me juzgue o un Dios que me salve? Eso depende de ti y de mí. Este mundo lo hemos visto desde el año pasado, ya es muy frágil, es temporal y frágil este mundo. Todos sabemos, cuando ya tienes tú esta perspectiva que vas a morir un día, yo espero que cambie nuestra perspectiva cuando venimos y lo hacemos bajo la luz de la Biblia, bajo la luz de la palabra, y lo vamos a tomar diferente, la forma de que tú y yo esperemos la muerte, a cuando tú estás lejos de Dios. Yo creo que son dos formas diferentes de cómo enfrentamos esta vida y de que algún día vamos a morir. Cuando 400 personas mueren juntas en un avión, cuando mueren 20,000 personas juntas en un terremoto, o como en Indonesia, 300,000 personas muertas ahogadas a la vez, a todo esto se le llama tragedia. Una tragedia, sucedió algo tremendo, lo que ha pasado con esta pandemia, ya 3 millones de personas, es una tragedia, ¿no? O sea, es algo ya tremendo. Pero no se le llama tragedia cuando mueren individualmente, sino cuando es en grupo, cuando ya se forman, cuando ya es algo significativo, ya se le llama tragedia. Pero cuando ya mueres individualmente, a eso no se le llama tragedia. Todas las personas que han muerto, tanto como en las Torres Gemelas, en Indonesia, en los temblores, aquí en México, que pues tiembla muy seguido, todas estas personas tenían que morir de alguna forma, de alguna manera. Tú y yo tenemos que morir de alguna forma, de alguna manera. Dios sabe, el que todo lo conoce, Él sabe cómo tú y yo vamos a morir. Él tiene nuestro último día sobre esta tierra. Él es el dueño de nuestra vida. Él tiene las llaves de cuando nacemos y cuando vamos a morir. Todos tal vez quisiéramos morir en una cama con aire acondicionado y que no te que te despidieras de tus hijos, que te durmieras y que al otro día no despertaras y que no sintieras ningún dolor. Tal vez todos quisiéramos morir de esa forma, que nada más sea un sueño profundo. Y yo recuerdo cuando mi abuela murió, la mamá de mi mamá, sí murió, estaba ya un poco malita, la llevamos al hospital, se despide de mi esposa precisamente como a las 11:30 de la noche, mi mamá se queda ahí en el hospital a cuidarla. Y se quedó durmiendo de una manera muy feliz, muy contenta en sus últimos años. Mi abuela murió en Cristo, confesó todo lo que tenía que confesar de toda su vida pasada sin Cristo y muere de esa manera, como tú y yo quisiéramos morir. Pero no siempre es así, no siempre así. Muchas veces no va a ser así que tú y yo podamos morir. La forma como vamos a morir no depende ni de ti ni de mí, no depende de nosotros. Todos algún día tenemos que morir, les repito, pero que tú y yo no nos espantemos cuando las personas mueren. No te espantes de tanta muerte que hemos tenido y más ahora en estos últimos tiempos que ha existido desde el 2020 a nuestros días, que es ya muy constante y que se murieron tantos y que sale el doctor Gatell a las 7 de la noche todos los días, de lunes a lunes,
y que dice, ya llevamos tantas personas muertas, tantos casos, ya estamos familiarizados con toda esta forma y nos aterra, nos espanta, ¿no? No hay por qué espantarnos cuando las personas mueren. Nadie, ningún ser humano va a ser eterno, dice la palabra de Dios. Nadie nacimos para ser eternos. Y la realidad es inevitable. Lo que tú y yo estamos viviendo es inevitable, no lo podemos evitar. Ya cambió nuestra manera de vivir, ya cambió nuestra manera de trabajar, ya cambió nuestra manera de hacer negocios, ya cambió la forma de vivir. Ya no es lo mismo antes del 2020. Antes podíamos asistir a un concierto de música, si te gustaba ir a algún teatro. Yo recuerdo que la última vez que fui a un teatro, nos gusta mucho ir a nuestros aniversarios de boda con mi esposa, fue en el 2019 precisamente, un 23 de diciembre la llevé al teatro a la Ciudad de México y éramos como 3,000 personas en el teatro. ¿Quién iba a saber que pues en términos de esos días ya estaba cocinándose todo esto del COVID, ¿verdad? Y pues ya no va a ser, tal vez sí se regresen todos esos aforos, pero ya con mucho cuidado. Yo estaba viendo las jornadas del fútbol mexicano y ya empezaron a meter gente, ¿no? Ayer fue la crítica muy tremenda porque ya habían metido como 10,000, 12,000 gentes y después vienen olas, les llaman olas de contagios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y repito, ya no va a ser lo mismo y ya no es lo mismo en este mundo. Yo en lo personal no me atrevería, en lo personal, y no te digo con esto que tú vayas o no lo hagas o si lo hagas, yo no iría a un estadio ahorita, yo no llevaría a mis hijos a la escuela por más que los abran, yo no los llevaría en mi punto de vista por tantas situaciones. Yo sí me esperaría tal vez un añito más, pero pues mis hijos ya están mayores también, pero yo si en caso que mis hijos los tuviera que llevar, hay muchas opciones que puedes tener hoy en día, ¿no? Y repito, la realidad es inevitable. Por más que tú digas, no sucede, no va a pasar, está sucediendo, ¿no? Muchas veces te dices, pues no tenían por qué morir en un avionazo, 500 gentes, 400 gentes, no tenían que morir. No tenían que morir casi el 50% de niños en Indonesia. No tenían por qué morir. Cuando te pones a investigar tú acerca de las religiones y de las costumbres que existen en Indonesia, lo podemos ver que fue un acto de misericordia de parte de nuestro Dios. Si esos niños se hubiesen quedado vivos, hubiesen sido educados tal vez en la brujería, en la hechicería, en la prostitución, en el tráfico humano. Todas estas desgracias suceden en esas zonas de Asia y se siguen practicando hoy en día en el 2021. Dios en su infinita misericordia se llevó a esos niños, esos 150,000 niños menores de 12 años. La Biblia enseña que el reino de Dios es de los niños, pero en tu mentalidad y en mi mentalidad son desgracias, son situaciones y le preguntamos, ¿por qué Dios eres tan malo? ¿Por qué te llevas a tanta gente? Les faltó vivir, les faltó experimentar tantas situaciones. Hay muchas personas que yo he escuchado, que vi, que piensan, que opinan que debieron haber vivido más, que debieron haber sufrido en esta vida, que hagan su vida, que crezcan, que se desarrollen, que se casen, que se divorcien, que experimenten con el cáncer. Yo me pregunto, ¿todos quisiéramos eso? Cuando la Biblia me tiene una promesa que dice que todos los niños es el reino de los cielos. Entonces, si vemos desde esa perspectiva divina, nos cambia nuestra manera de pensar. Tal vez ya no cuestionaría yo a mi Dios el por qué te llevaste a mi mamá de cáncer, por qué me arrebataste a mi hijo, por qué te llevaste a 150,000 niños en ese megaterremoto en Indonesia, en Sumatra. ¿Por qué hay niños con SIDA? ¿Por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué tan duro el coronavirus? Yo me preguntaría cuando tú ves desde esa perspectiva bíblica y que venimos como peregrinos y extranjeros, dice la Biblia que venimos de paso, ¿qué es mejor, morir joven o que tú y yo muramos ya viejos? Es una pregunta, una interrogante. ¿Qué nos convendría más como hijos de Dios?
Dice Filipenses 1:21, lo dijo Pablo, lo escribió en una carta a los filipenses les dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía entendido todo esto, que el vivir estamos en Cristo y que el morir vamos de gane. Entonces queda ese interrogante, ¿qué es mejor, morir joven o vivir muchos años? ¿Qué sería mejor desde esa perspectiva bíblica? Yo diría que el vivir en Cristo solamente, ¿no? Y que ya cuando tú mueras, pues es ganancia. Hay muchas personas, y yo con esto tal vez pueda ser criticado, pero vamos a tomar esta perspectiva de lo que les voy a comentar. Hay muchas personas que hablan y que dicen, oye, y me ha pasado anteriormente, oye, ora por mi abuelita, está en el hospital, estamos deshechos como familia, y yo les pregunto, ¿cuántos años tiene tu abuelita? Pues ya tiene 96, pastor. Híjole, yo sabes qué les digo, y con todo dolor de mi corazón, pues ya déjala morir, ya está bien viejita tu abuelita. Y no soy malo, lo estoy viendo de una perspectiva bíblica. La pobre señora ya se tiene que ir, créemelo. O sea, yo digo que dichoso que llegues a una edad de 92 años, 95 años. Mi abuela paterna tiene 92 años y la acaban de vacunar por el COVID hace como 15 días. Y yo creo que es dichoso esas personas que llegan a tener más de 90 años, ¿no? Pero ¿para qué quieres que se quede? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que se quede si tu abuelita ya conoció de Cristo, ya sabe de Jesús? Ella va a ser libre de este cuerpo que la está atormentando ya después de los 90 años. Pobre, es una prisión, ¿no? A mi abuela, repito, paterna, que tiene 92 años, pues ya la tienen que dar de comer en la boca, la tienen que cambiar, la tienen que bañar, ya no se vale por ella misma. Tenemos que sopesar todo eso, es una prisión en este cuerpo que está viviendo. ¿Para qué quieres orar y que Dios te haga el milagro y se quede 5 o 10 años más, que llegue a tener más de 100 años, ya no pueda ni caminar, ni valerse por sí misma, pobrecita, ¿no? O sea, de todas estas personas que llegan a esa edad. Ya no pueden ver, ¿para eso queremos que se queden? Hay que ser bien sabios. Y yo no estoy diciendo que con esto aplaudo la eutanasia o que hay que morirnos todos. No confundamos todo esto. Simplemente hay que ser sabios. Yo siempre hemos tocado estos temas en la familia. Pues, oye, ¿cómo te gustaría que te murieras? Y viendo los ejemplos en la familia, ¿no? Tal vez morir en un hospital y que estés sufriendo los últimos 2-3 meses, que te corten una pierna, que te vaya mal o ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieres prepararte para esta vida? Y en los últimos años hemos tenido muchas muertes en nuestra familia, tanto de mi esposa como la mía. La Biblia dice que la muerte para el cristiano, cuando tú eres cristiano, cuando tú eres hijo de Dios, dice que la muerte es ganancia. O sea, que es una ganancia, que ya vamos bien, que si morimos ya vamos bien, ya ganamos. Fíjate lo que dice Apocalipsis 14:13 en una versión, la Nueva Versión Internacional. Dice así: entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Así que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, si mueres en el Señor, dice que eres dichoso. Dichoso. Y te voy a decir que es dichoso. Es una palabra griega, se escribió en griego el Nuevo Testamento, y dichoso significa que eres más que feliz. ¿Eres feliz? ¿Cómo estás feliz? Sonriendo, contento. Pero eres dichoso, eres más que feliz. Nos dice nuestro Dios que tú eres más que feliz, que estás muriendo ahora en el Señor. Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Vamos a ver también por qué suceden estas tragedias. Pero ¿sabes qué? No lo vamos a ver desde una perspectiva que tú y yo queremos, de una perspectiva lastimera, desde una
perspectiva como ser humano, que me duele mi vecino, que me duele mi hermano que está en el hospital, que me duele mi papá que está en el hospital, que me duele mi abuelito que ya le dio COVID. Vamos a verlo desde una perspectiva divina. Vamos a ver por qué suceden tantas cosas. Fíjate lo que dice Isaías 55, también lo tomamos de la Nueva Versión Internacional. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Versículo 9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Qué tremenda palabra. Te dice Dios a través de Isaías: yo no pienso como tú piensas. Mis pensamientos, dice Dios, son muchos más altos que como tú y yo vemos las cosas. Yo no veo el mundo como tú lo ves, nos está diciendo Dios. Tal vez nuestra perspectiva que tenemos acerca de la muerte es diferente a la que tiene Dios. Tal vez la perspectiva que tú y yo tenemos de vida o la forma como vemos las desgracias no es la misma forma como nuestro Dios las ve. Eso es claro. Y la razón por qué nuestro Dios tiene pensamientos más altos, tiene pensamientos más grandes que nosotros, es porque la gente que no quiere saber nada de nuestro Dios, esa gente está amargada contra Dios. Esa es una realidad. Está amargada porque cuando tuvieron un problema y no se les resolvió, cuando Dios no les hizo el milagrito de sanarles al hijo, de sanarles a su mamá, o de sanar a ellos mismos, se amargaron contra Dios. Hubo algo en su corazón que dijo: Dios no existe porque no me sanó. Dios no existe porque si fuera Dios me hubiera sanado a mi hijo y no permitiera que se hubiese morido, que se hubiera muerto. ¿Sabes por qué? Porque no encontraron respuesta en Dios y se amargan. Y resultado, ahora yo no creo en Dios. Vieron un resultado no positivo, pero te repito, la perspectiva de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ver la vida no es como nuestro Dios la ve, nuestro Creador. Él sabe por qué hace las situaciones. Y es muy triste que realmente no entendamos a una deidad. Es muy triste que no lo comprendamos, que no entendamos la forma como Él opera en este mundo, y que yo llegue a la conclusión como ser humano de decir: yo puedo ser más sabio que Dios, por eso vivo a mi manera sin tomar en cuenta a Dios. Yo hago lo que yo quiera, yo voy a tomar las decisiones que yo quiera. Mató a mi esposa Dios, mató a mi esposo, es malo. ¿De qué amor me está hablando Dios? Cuando tú cambias esa perspectiva y esa forma de ver la vida, es cuando va a cambiar nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas. Muchas veces queremos ser más sabios, más inteligentes, pensar mejor que nuestro Dios. Si yo fuera tú, le dirías: no haría lo que tú estás haciendo, ni permitiría tanta muerte con esto del coronavirus. Yo sería más bueno. Si a ti te pusieran como Dios, ¿qué harías? No permitirías el coronavirus, no permitirías el cáncer, no permitirías tantas situaciones que nuestro Dios en su soberanía lo permite. No hubieses permitido que las Torres Gemelas se hubieran caído, no hubieses permitido que hubiese existido ese temblor en el mar y que llegaran olas y que mataran a 300,000 personas en unas pocas horas, aquí en los temblores que han sucedido con el COVID. Pero yo les tengo una noticia: no somos dioses, tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Ve tus limitantes que tenemos. Yo considero que somos unos pequeños chapulines, somos unos pequeños gusanos, realmente comparados con esa majestad, con ese poderío que tiene nuestro Dios, tan grande que existe, que es algo sobrenatural, que no cabe en este mundo, que no cabe en esta tierra.
Somos tan pequeños, somos unos pequeños gusanitos ahí queriéndole responder a una magnificencia de nuestro Dios, a un poder sobrenatural el que tú y yo no entendemos. Y te le pones al tiro a Dios y te le pones al brinco a nuestro Dios. Fíjate, aunque nuestro Dios se sentara aquí junto a mí, junto a ti, y nos explicara tantas cosas, nos explicara tantas situaciones del por qué Él hace las cosas, tú y yo no las entenderíamos. Tal vez odiaríamos más a Dios. No lo comprenderíamos. La mente de nuestro Dios está súper desarrollada que la que Él nos dio, que la de nosotros. Él nos creó. Tenemos muchas limitantes como seres humanos. Pero no, siempre queremos saber más, queremos conocer más y sin Dios. Yo prefiero hacer estas cosas y sin tomar en cuenta a Dios. Yo prefiero tener mi amante, yo prefiero tener estar en medio de las drogas, ser alcohólico, tener un desastre de familia, porque no quiero meter a Dios. Yo quiero vivir a mi manera, quiero hacer como yo quiero ver la vida, sin que tomemos en cuenta a un creador, sin que tomemos en cuenta a Elohim. Elohim en Génesis 1 dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Imagínate, nada más un poquito el universo, las estrellas, los nuevos universos, el multiverso que existe. Somos unos gusanitos y así nos atrevemos a reclamarle a Dios. Con ese cerebro de chorlito que tenemos y de gusano que tenemos, pretendemos comprender una deidad superior a nosotros y muchas veces le queremos pedir cuentas a Dios. ¿Y por qué lo hiciste, Dios? ¿Por qué te llevaste a mi mamá tan joven? Le faltaba mucha vida por vivir. ¿Le estás pidiendo cuentas a Dios? ¿Y por qué sucede lo del coronavirus, Dios? Si tú fueras bueno, no mandarías tanto desastre a la tierra. Tengamos tantita capacidad de reconocer quiénes somos. Cuando tú piensas de esa manera de Dios y le reclamas y le estás pidiendo cuentas, la Biblia la llama soberbia, una soberbia intelectual que te cree superior a Él, que te la sabes de todas. Había un personaje aquí en los 80s, el Juan Camaney, te crees, el que te la sabes de todas y no necesitas un Dios, algo sobrenatural en tu vida. Cuando tú y yo observamos desde la perspectiva divina, lo que a ti y a mí nos puede parecer como tragedia, muchas cosas realmente a los ojos de Dios no son tragedia, son bendiciones. Un ejemplo, yo creo que el más grande de toda la historia y la manera de pensar de nuestro Dios es la muerte de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús estaba colgado en ese madero, en esa cruz, había dos grupos de personas en esa época. Un grupo era de los religiosos y otro grupo era de los griegos. De los griegos eran los intelectuales, los griegos era la manera pensante, Sócrates, toda esa manera de pensamiento. Cuando en la época de Jesús existían en Jerusalén, pues estaban los griegos por el área del intelectual, de pensar, y por el otro lado los religiosos, los judíos. Ante los ojos de los religiosos, ante los ojos de ese pueblo judío, el hecho de haber sido colgado en un madero, el hecho de haber sido colgado en una cruz, era maldición. Porque el libro de la Torah, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento está escrito que maldito el que muere colgado en un madero. Lo dice Deuteronomio 23, Deuteronomio 21, 23. Los fariseos chocan con eso, les llega algo aquí en la mente y no les puede
caber en su mente creer que un Mesías muriera como un maldito. Porque eso decía la Torá, porque eso decía la ley. Eso lo leyeron, eso dice la instrucción. A la luz de la Torá, eres maldito. No puede ser mi Mesías, dice el judío. Era una locura pensar que Yeshua, Hamashiach, era su Mesías para ellos. Mucho menos llegar a considerar que la muerte de Jesucristo pudiera salvar a la humanidad. Era una locura, fascinaba en la mente de los judíos. Para el otro grupo que existía en los judíos, en Israel, en Jerusalén en esa época, para los griegos, al ver a Jesús en la cruz, de acuerdo a su filosofía griega, duró más o menos 150 años, la edad de oro de los griegos. Recordemos que los dioses de Neptuno, los dioses de Zeus, los grandes titanes, era imposible dentro de su mitología griega, o sea, no existe dentro de la historia que un padre Dios mate a su hijo. O sea, que en su mitología que un Dios, cuando ve que se está muriendo su hijo, no venga al rescate o mande a gente superpoderosa para rescatar a su hijo cuando éste esté sufriendo. No cabe ese pensamiento griego, que un padre mate a su hijo. Entonces, ahí la confusión. Dice Primera de Corintios 1:21 al 24, dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Más claro, ni el agua, ¿verdad? La muerte de Jesucristo fue una acción que Dios lo determinó de esa manera y fue una forma voluntaria de parte de su Hijo. Dice la Biblia ahí en Primera de Corintios que para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. Ante los ojos de los hombres, ese hombre colgado en esa cruz era una tragedia, que la sangre, que las espinas. ¿Cómo es posible que se diga Hijo de Dios? ¿Por qué su Padre, siendo el Eterno, dejó que sufriera tanto? Pero esa perspectiva es humana. Pobrecito de Dios. Y más ahorita que se acerca la Semana Santa y que nos ponen películas y nos ponen tantas, la pasión de Cristo, de Jesucristo. Yo he visto comentarios, pobrecito de Dios, mira cómo murió, cuánta sangre. Pero es esa perspectiva que nos da miedo y que le están enterrando los clavos y que le están poniendo la corona de espinas y que lo están colgando y que lo están azotando, que lo están ultrajando, que dice la Biblia en un estudio que ya no existía piel en la espalda, enfrente, en su cara. Fue escupido, golpeado con golpes, así golpe cerrado en la cara. Era una llaga completamente desconocido. Eso a la perspectiva humana, pero su Padre lo permitió. Pero detrás de eso, que parece tragedia al ser humano, a los hombres, atrás de eso se esconde la sabiduría divina.
el plan más grande para que tú y yo podamos ser salvos, el plan más grande para la redención. El mensaje es el siguiente, que cualquiera persona que quiera conocer a Dios nunca va a conocer al Padre si no conoce al Hijo. Tú tienes que conocer al Hijo para que puedas conocer al Padre. Entonces valió la pena esa clase de muerte. Es Jesús el que me revela al Padre. Es Jesús el que hace los milagros a través del Padre. Él vino a revelar al Padre. Conociendo tú a Jesús, conociendo yo a Jesús, empezamos a conocer quién es Dios. Las catástrofes, las desgracias, las tragedias tienen que ocurrir, tienen que pasar antes de que venga Jesucristo nuevamente. La Biblia lo profetiza, dice que habrá hambres, que habrá pestes como el coronavirus, que habrá terremotos en diferentes lugares, que habrá muchas muertes. Pero tiene que suceder. Vean lo que dice Lucas 21. Escúchenme, no lo busquen, escúchenme. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no te espantes. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, habrá hambre, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Por eso tienes que voltear a ver el cielo. Pero antes de todo esto, echarán manos de ustedes y te van a perseguir. Los entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay que preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, traicionados aún por tus hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Lucas 21:25 sigue diciendo: habrá señales en el sol. Repito, por eso hay que voltear a ver las estrellas. No como astrólogo, no como la astrología, que tú te dejes guiar, no. Eso trae, es satánico, todo eso. No, tú tienes que ver las estrellas. En este año va a haber mucha, que se interponga el sol con la luna, va a haber muchos cambios en nuestro sistema solar, y por eso es lo que tienes que voltear a ver al cielo. Aquí dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas en la tierra. Las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Ya lo vimos en el 2004. Hubo un bramido y una agitación del mar que se llevó a 300,000 gentes. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Qué tremendo. La humanidad se encuentra confundida ahorita. Se encuentra confundida, gritando, preguntando qué está pasando con el mundo. Se acaba de pelear el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra el presidente de Rusia, contra Vladimir Putin. A lo mejor se suelta la Tercera Guerra Mundial o no se suelta. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Va a haber nuevas pestes? ¿Va a haber nuevos contagios? ¿Va a haber? No se sabe. Se encuentra confundida la humanidad. Estamos en un punto de la historia con tantos conflictos, tan confundida que está la gente,
¿Qué es el tiempo de la iglesia? Es el tiempo de que tú y yo conozcamos aún más de nuestro Dios. Es el momento que les demos las palabras exactas al mundo, que es lo que están buscando. Todos viven confundidos en este momento, están espantados por el coronavirus, por terremotos, por huracanes, por temblores, por muertes, por desastres, por la economía. Ya vimos que todos vamos a morir. La pregunta es, si ya estamos tú y yo preparados como hijos de Dios para morir, para el día que Dios nos llame y que nos encontremos con Él, ya sea como juez o como Salvador, que no te importe cómo vayas a morir, si mueres por esa neumonía que es el COVID, o mueras en un tsunami, o mueras en un terremoto, en un huracán. Mi pregunta es, ¿estás preparado tú para morir? Hoy en día, hoy día domingo, 21 de marzo, que hoy tú mueras, ¿estás preparado por si el día de hoy mueres? ¿Cómo estás en la relación con tus hijos? Pues ya llevo como 2 años sin hablarle a mi hija. Qué corazón tan duro tienes, ¿no? Es que, y como hijo, pues, es que mi papá, mi jefe está loco y pues ya llevo como 2 años que ni lo pelo ni le hablo. ¿Estás preparado para morir? ¿Estamos preparados para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu? ¿Estamos preparados? Por si hoy viene Dios y te dice, hasta aquí, amigo, te tocó. Tal vez nuestro cuerpo queda aplastado en un terremoto, en un edificio, un tsunami. Dice la Biblia que polvo somos, que al polvo vamos a regresar. Pero ¿qué hay de tu espíritu? ¿Qué hay de tu alma? Esa parte invisible, espiritual, que la Biblia nos muestra qué es lo que realmente tiene que tener valor y qué es verdad. ¿Qué hay de eso? Es una realidad que todas estas desgracias como el COVID nos hacen valorar nuestra vida. En redes sociales, ¿qué te encuentras? Gracias a Dios nos salvamos. En el municipio de Toluca, en el diciembre del 2020, decía, lleguemos juntos al 2021. Fue uno de sus anuncios que yo vi del ayuntamiento. Lleguemos juntos al 2021. Las desgracias nos enseñan a valorar nuestra vida, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder algo malo para que yo diga, ahora valoro a mi hijo, ahora valoro a mi mamá? Ya muerto, ¿para qué? Ya no están aquí. Si le quieres llevar flores a tu mamá, dáselas ahorita en vida, a tu esposa, a tu hija. Hay problemas, sí hay problemas, hay tormentas, pero en Cristo no es que no vaya a haber tormentas, vas a vivir las tormentas, pero vas a traer un paraguas dentro de esa tormenta. Eso es lo que Dios te promete, de que no estamos excluidos de que sucedan cosas, de que no estás excluido de que te enfermes, pero en Cristo tienes la puerta, tienes la solución. Dios te va a dar el paraguas para soportar esa tormenta, esa salida que tengas. Es la gran diferencia de que estés en Cristo, de que sepas hacia dónde vas, de que estés preparado para cuando mueras. Es la gran diferencia. Algo que mi esposa y yo notamos, porque el día del temblor del 2017, por mi negocio me tocó ir a la Ciudad de México, y yo iba a las 11, 12 de la mañana por allá, y a la 1 me toca exactamente en el centro de la Ciudad de México, y en el mero Zócalo, y vimos que nadie lamentaba su carro, o sea, dejaban sus carros prendidos, que nadie lamentaba su casa que se cayera, mi plasma de 80 pulgadas no se me vaya a caer, no pasaba nada, mis joyas, mis vestidos. Lo único que lamentas cuando estás en medio de una tragedia, lo único que lamentas en este COVID, mi familia, ¿cómo está? Tembló el viernes pasado, mi hijo salió con unos amigos aquí a Valle de Bravo. ¿Cómo estás, hijo? Lo que te preocupa es
Tu familia, los tuyos. Mi cuñada hablándole a mi suegra, mi mamá estaba conmigo. Eso te preocupa, mi familia, ¿cómo está? Llegas a tu casa tal vez y pues lo primero que es abrazas a tus hijos. Hijo, estamos vivos, gracias a Dios. Se cayó la casa, no importa, se perdió mi carro, voy a hacer otra, no me importa. Empezamos a ver a raíz del coronavirus y a raíz de todas estas desgracias, de todas estas cosas que pasan, que lo único que tiene valor es tu familia. Es la familia, es lo único que tienes. Yo recuerdo en ese temblor que salvaron a un perro de los escombros y hasta que salvaron a un perrito, eso nos ponía de buenas. De los escombros. Ah, mira, un perrito. Cuánto más un ser humano que lo rescataban de entre los tabiques, ¿no? De esas losas que se cayeron, pues le dabas gracias a Dios que salvaron a una persona. En el 86, que en los hospitales, se cayó el hospital donde estaban los niños recién nacidos y que salvaron a muchos niños recién nacidos, ¿no? Que les llamaron ya después los niños milagro. Aplaudíamos en la televisión de ver esos hechos tan grandes. Te conmueve, eso nos conmueve. Nadie dijo, ¿por qué no sacaron mi plasma de 80 pulgadas, 4K, que la saqué a pagos? Nadie se preocupó por su carro, si les cayó un tabicazo, si se quedó inundado en el maremoto. Nadie lamenta sus bienes materiales. Nos lamentamos por la gente que está perdida, por la gente que murió, por la gente que está aplastada entre los escombros. Nos alegramos cuando un familiar te das cuenta que se salvó. Ya el Facebook tiene hasta unas aplicaciones de que si existe una tragedia, un temblor en cierta ciudad, estoy bien en Texas, no me pasó nada. Ahí nos alegramos porque la gente está bien. Estamos preparados para este tipo de tragedias ya hoy en día, vivirlas con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así tienes que enseñarte y estar preparado, que aunque sucedan todas estas cosas, tú y yo estemos preparados para vivirlas en paz, para aceptar una mala noticia tranquilo, que estemos preparados. Dice Dios que nos va a dar una paz que el mundo no conoce, que está fuera del entendimiento de los demás. Y decir, como Job, Dios dio y Dios quitó. Es tener ya a lo mejor una mentalidad y estás maduro en muchas situaciones para poder decir eso. Las tragedias, todas estas cosas que suceden, unen a todo tipo de personas. Ahí se olvidan si eres del PRI, del PAN, de Morena, del PRD. Ahí te olvidas de cualquier partido político. Te olvidas, se une la gente en México para ayudar a otra persona. Ves un espíritu de hermandad. Sin preguntar si ves si es blanco, si es negro, si tienes dinero, si no tienes dinero. Ahí no pasa todo esto. Conviven ricos y pobres, dice la palabra. Cuando llevé yo a mis papás a que se vacunaran aquí en Toluca, ves a todo tipo de gente convivir, ricos, pobres. Yo los esperé en la puerta de salida y ahí ves a conviviendo todos, porque es algo que une, es una esperanza de vida. Todos esos rescates que pasan, las vacunas que hay, no tan solo son para los ricos o para los pobres. Ahí te das cuenta que todas estas tragedias que pasan, que no hay un color de piel, que no hay partidos políticos, que no hay ideologías, no hay nada ahí. Ahí no existe nada. Ahí todos somos seres humanos y así debería de ser. Vemos tantos centros de acopio que hay, tantas situaciones para ayudar, lugares que dicen vamos a recolectar y llevárselo a la gente que lo necesita. Personas
Yo recuerdo cuando sucedieron esos temblores, una persona que llevaba 36 horas sin dormir y quería seguirle y quería arriesgar y quería seguir arriesgándose de meterse entre los escombros, sacar más gente, los famosos topos que tenemos aquí en México, las demás naciones ayudando, llegaban aviones de Israel, aviones de Brasil, aviones de Estados Unidos con muchas ayudas humanitarias. Ahora con el COVID, tal vez no, por el momento no se están alcanzando todas las vacunas, pero se están organizando para que haya vacunas. Han criticado al presidente de aquí de México que por qué regaló vacunas a países centroamericanos, porque ellos no tienen acceso a ellas y nosotros tenemos, y poco a poco van a ser vacunados todos. ¿Y los de Centroamérica qué? ¿No son nuestros hermanos? ¿O ellos son menos? No, pobres de Centroamérica. Tenemos que ser compartidos y más en estos tiempos que todos necesitamos. Y con estas desgracias, todo esto que sucede y que hemos estado viviendo, nos damos cuenta que el mundo nunca va a funcionar sin un Dios. Nos damos cuenta que el mundo no funciona si no existe, si no hay un Dios. Temblores como estas situaciones, los huracanes, el Harvey y el Irma, esto del COVID, de esta pandemia, nos damos cuenta que este mundo no funciona. Nos dimos cuenta que no funciona. No estamos preparados para esta pandemia o las que puedan venir. La Biblia nos enseña también acerca de las muertes de los niños, de todos los menores de edad cuando mueren, por no ser responsables ellos de sus acciones. La Biblia nos enseña que ellos están cubiertos por la sangre de Jesucristo. La inocencia de Adán por no conocer todas las cosas en el mundo, no se compara con la inocencia de un niño. La inocencia de Adán era sin culpa legal. Después de Adán, los niños que van naciendo nacen inocentes con una culpa de por medio. Eso lo vemos en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque todos nacimos en medio de un pecado. En pecado nos engendró nuestra madre, dice el Salmo 51. Fui engendrado en pecado. La culpa con la que nacen los niños, la iglesia romana, la iglesia popular, el catolicismo le llama el pecado original, para que me entiendan. Cuando los bautizan a los niños, ellos enseñan que se les borra el pecado, pero esto no enseña la Biblia, pero ellos así lo creen, que una vez que tú bautizas a un bebé, les borras ese pecado original, pero la Biblia no dice eso. No importa, dice la iglesia tradicional, no importa que después se vuelvan asesinos, alcohólicos, mujeriegos, eso no importa. Es una barbaridad por parte de la iglesia tradicional por pensar de esa manera. Este pecado original, en realidad, por el cual tú y yo nacimos, cuando tú y yo vamos tomando conciencia, cuando vamos creciendo de 8 a 9 años de edad, comenzamos a adquirir una responsabilidad ya civil, moral, es deber entonces del papá, de la mamá, de darles el plan de salvación, de enseñarles esto está bien, esto está mal, es una edad de rescatarlos de esa culpa con la cual nacimos, pero para que sean limpios y que no crezcan con eso. Esa es una realidad. Es nuestra obligación como papás que tú y yo encaminemos a nuestros hijos a la justicia, a la santidad, a la verdad que es la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande ser padre de familia. Y si tienes varones, pues yo creo que un poco más. Tienes todavía un poco más de responsabilidad. Pero para la muerte para el cristiano, para el Hijo de Dios, es diferente. No importa cómo tú y yo muramos, la Biblia nos llena de esperanza y de muchas esperanzas. Fíjate lo que dice el Salmo 116, 15. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Qué gran promesa y esperanza. Cuando un cristiano muere,
Dios, sus ángeles, lo reconocen y les da gusto que vamos de regreso, de donde venimos. Y aquí en la tierra le estás llorando, ¿para qué te lo llevaste? Estamos sufriendo, llorando. Y eso, ¿sabes qué? Gracias también a ese instinto de supervivencia que como humanos tenemos, que nos hace actuar muchas veces pues de esa manera. Es muy tremendo todo esto, ¿no? Nosotros queremos que, como seres humanos, como las personas que queremos que nuestros seres queridos se queden hasta los 90 años, tal vez, hasta los 100 años, queremos en nuestro corazón. Esa es la tendencia del ser humano, de que se quede conmigo mi mamá, de que se quede conmigo mi abuelita, de que esté conmigo mis hijos, cuando en realidad no sabes qué hay después de la muerte. Y Jesucristo viene a quitarnos ese velo, nos viene a quitar esa venda y decirnos que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios muere, el paraíso nos está esperando. Y no es comparado con la Riviera Maya, con Cancún, con Miami. No es comparado con eso. Yo creo que ese paraíso que nos espera no comprendemos realmente de lo que está pasando. Yo creo que nos vamos a encontrar en un lugar de reposo, de descanso, contentos, alegres. Yo creo que es un lugar millón de veces que esta tierra, que realmente se está convirtiendo en un basurero, este planeta donde vivimos, que tenemos que cuidarlo. Yo creo que cuando mueres estamos en un lugar millones de veces diferente a ¿no? Hay personas que se dicen cristianas, que se dicen hijos de Dios y que dicen vamos a orar para que resucite el muertito, alguien que acaba de morir, se atreven a cometer esas cosas. Yo digo que como hijo de Dios, como cristiano, si conoces, yo digo que lo dejes, que se vaya, ¿sí? Y más si murió en Cristo, más si murió en las manos de nuestro Dios. Imagínate ahí que se te vaya a revivir, qué sustazo te vaya a meter, ¿no? El muertito. Entonces hay que ser muy sabios con lo que pedimos, muy sabios con lo que hacemos. Si tú mueres en Cristo, pues ya vete, qué bueno que te vas a un lugar millones de veces mejores que Aquí está sufriendo, nuestra sangre se está haciendo cada vez menos, que nos estamos siendo viejitos, cada vez más. Y me pueden decir, es que Jesús resucitaba muertos, hermano. Jesús resucitaba muertos. Pero ¿sabes qué? Jesús lo hizo porque vino un propósito y lo hizo para demostrar que era una deidad aquí en la tierra. Eso tenemos que entenderlo. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Nosotros somos justos por ser hijos de Dios. Nos justifica Dios. Somos salvos en Él. Y ahí dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Pero no hay ninguna esperanza para el que muere sin Cristo. Es una realidad. Si tú no tienes a Cristo esta mañana, esta tarde, vas a ser condenado eternamente, lejos de la presencia de Dios. Hay personas que Dios ha tratado con ellas, pero muchas veces su corazón se ha endurecido y Dios ya no las ve, ya amontonan ira, dice la Biblia, para el día del juicio, de ese juicio justo de parte de Dios. Fíjate lo que dice Isaías, el justo perece y a nadie le importa, mueren tus siervos fieles y nadie comprende. Que mueren los justos a causa del mal, los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Es increíble. Que nos quede realmente esta reflexión esta tarde, que no te asustes por tsunamis, por terremotos, por temblores, que van a seguir y van a seguir azotando al mundo y puede venir otra pandemia y si no te fuiste en esta, a lo mejor te vas en otra, pero que estés preparado y si no te vas en esa y te mueres de viejito, te mueres de viejita es porque Dios así lo quiso. Y si estás en un temblor y te cae un tabicazo en la cabeza y así te moriste, es porque Dios quiso. Y si te moriste por una enfermedad, lo importante es cómo mueres, cómo vas a morir. De acuerdo a la Biblia es como tenemos que tener pensado cómo tú y yo vamos a morir.
no le echemos la culpa a Dios también de todo lo que pasa, que quede esta reflexión. ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantos temblores? Ya les expliqué en su infinita misericordia, soberanía, Él hace lo que quiere en todo esto. Hay tantas situaciones que se van viviendo y se van muriendo que tenemos que reconocer esta vida todavía. Por eso ha habido tanta descomposición social de los homosexuales, de las lesbianas, ya los matrimonios del mismo sexo, ya ven el pecado tan descarado ya se ha vuelto, ¿no? Ante esta humanidad, el mundo ya lo está aceptando como algo normal. Yo creo que también vienen muchos juicios de parte de Dios por toda esta gente que se casa hombre con hombre, mujer con mujer, que quieren adoptar niños y que ya les está permitido por la ley, cuando Dios no lo permite. La Biblia habla de que eso no está correcto. Dios habla que es un hombre con una mujer y con esa sola mujer te tienes que quedar en tu vida. En los animales vemos que es un toro con una vaca, un león con una leona, género masculino con género femenino. Vemos que un niño necesita de un papá, un niño necesita de una mamá. Un niño no necesita dos papás, un niño no necesita dos mamás, necesita un papá y necesita una mamá. Un niño si crece sin un papá pierde la imagen masculina. Las estadísticas son que el 70% de los homosexuales son personas que nacieron en un hogar de matriarcado, un hogar donde la mamá mandaba, donde el hogar que la mamá manda, el papá está completamente borrado, el hijo se identifica con la mamá, porque el niño necesita una identidad de padre, una identidad de hombre, y no la identidad de una mamá. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Por eso es que juicios de Dios llegan hoy a este mundo y se está descomponiendo cada vez más. Y lo que nos debe de importar es la moral que Dios tiene en la Biblia, que nos los muestra, esa importancia la que tenemos que tener. Entendamos que venimos a este mundo tal vez sí a peregrinar muchas veces, pero ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? Que tú y yo conozcamos de Él. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo vas a morir? Tenemos mucho que hacer. Yo lo que les invito y les exhorto que esta mañana vengamos a esa cruz, así como estás. Si te sientes todo sucio, cochino, apestoso, no pasa nada, hablando espiritualmente o en tu persona. Ven a la cruz este día, así como estás, dice Jesucristo, así como estás. Dios nos acepta como tú y yo estamos. Oremos. Señor Jesús, esta tarde te damos gracias, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y nos enseñas, Padre, que el morir es ganancia, Señor. Que tenemos que ver, Señor, desde otra perspectiva, Padre, como tú ves el mundo, como tú ves la raza humana, como tú ves a las personas, Señor. Gracias porque eres bueno. Que quede esta exhortación, que quede esta invitación, Padre, para que vengan a ti, Dios. Esta mañana, si tú te sientes cansado, fatigado y que ya no aguantas tu vida de pecado, que ya estás harto de traer a tu amante, que estás cansado de traer ese alcoholismo, de que estás harto de adicciones, de que ya no puedes más, te está esperando la cruz. Es el momento que te arrepientas, que le digas a tu Dios, a tu Creador: aquí estoy, ya no aguanto más, papito. Tú guíame, Señor. Tú sé mi psicólogo. Tú ayúdame en mi psicología a que todo esté establecido bien en mi mente. Pon control en mis pensamientos, pon control en lo que quiero, pon control en lo que yo más deseo y anhelo, pero bajo tu palabra, y que se haga primero tu voluntad, después la mía. Señor, gracias, Padre, porque en tu palabra podemos ser educados y reeducados, Padre, como nunca antes. Gracias, Señor, porque eres grande y eres bueno. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.